dieron a opinar sobre este fallo, ¿sí? Y justamente el juez Ramos Padilla, entre algunas de las consideraciones que hace, corregime si me equivoco, habla de que la denuncia que se efectuó, que cayó en el fuero federal, en ese tema, en este caso, debería haber tomado intervención el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Justamente por eso, para consultarlo sobre su opinión, y porque aparte en las redes hemos visto que durante el fin de semana se ha expresado en ese sentido, estamos en comunicación con Marcelo Romero, sí. Él es fiscal de instrucción penal, ¿sí?, de la ciudad de La Plata, a quien le damos los buenos días. Buenos días, doctor. Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Igualmente. Nada, al contrario. Nuestro primer entrevistado del año pasado y nuestro primer entrevistado del programa número 100. No sé si se acuerda, doctor. Sí, me acuerdo perfectamente. Muy honrado por ambos llamados. Muchas gracias. Bueno, al contrario, doctor. Sinceramente estamos sorprendidos porque ahora parece que la justicia, uno lee así en líneas generales, ¿no? Como que la luz pasó a ser un tema fundamental en los fallos judiciales. Sí, una interpretación de la ley fotosensible, ¿no? Realmente algo sí. Increíble. Sí. Yo estoy muy preocupado como representante de la comunidad en los procesos penales. Como bien dijo su compañera, yo soy fiscal aquí en La Plata. Este tema nos preocupa a todos los platenses porque es la toma más grande que existe en la provincia y yo me animaría a decir a nivel nacional, o por lo menos entre las más numerosas, ¿no? Y las más masivas. Sí. Si vale la cacofonía. Llama la atención que el señor juez federal haya dicho que no existe delito. Una causa puede ser archivada cuando no encontramos al autor, puede ser archivada cuando aún habiendo encontrado al presunto autor no tenemos la prueba suficiente como para seguir avanzando en la investigación, pero cuando uno dice no hay delito, es, qué sé yo, por ejemplo, tentativa de envenenamiento con azúcar, o sea, ahí sí es un delito imposible, salvo que la persona sea diabética, entonces se archiva la causa por inexistencia del delito. Ahora, la usurpación es un delito. ¿Por qué? Porque protege justamente el Código Penal, el derecho de propiedad y castiga a aquel que altere, ya sea turbando la posesión o directamente la propiedad o el dominio propiamente dicho. El señor juez, según ha trascendido, y ya hay copia de su dictamen, de su fallo, mejor dicho, no es un dictamen, es un fallo, dice que el haber actuado a la luz del día le quita uno de los elementos del tipo penal, que es la clandestinidad. Claro, esto llama mucho la atención porque justamente esta no fue una toma espontánea, un grupo de personas que pasaron por el lugar y decidieron ocupar un predio gigantesco, como era el viejo club de planeadores, sino que fue algo organizado, fueron llevados en vehículos, las personas, las familias llevaban elementos como para construir sus casillas, al poco tiempo, entre comillas, se vendían terrenos por internet, había punteros que manejaban estas cuestiones, lamentablemente hubo un homicidio dentro de lo que es el predio, usurpado, etcétera, etcétera. Está muy lejos de ser algo espontáneo. Ahora, existe en el derecho penal lo que se llama las causales de justificación y también las excusas absolutorias. Pongo dos ejemplos casi de manual. El robo de un pan, así como suena, por una persona hambrienta, por una persona famélica, seguramente va a estar justificada. Se comprueba su necesidad fisiológica elemental, en la alimentación, y esa persona, amén de que haya cometido un delito, no va a ser sancionada penalmente. Ahora, el robo del pan va a seguir siendo delito. Otro ejemplo, un policía en un intercambio de disparos con un delincuente lo hiere de muerte y el delincuente finalmente fallece. El policía va a ser imputado por homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Ahora, después se va a establecer que actuó en cumplimiento de su deber, en ejercicio de su cargo y en legítima defensa. Seguramente va a ser sobreseído o absuelto, pero el homicidio va a seguir siendo homicidio, el homicidio va a seguir siendo delito. No sé si soy claro con los Está clarísimo. O sea, una cosa es la figura delictiva, la condición, la categoría jurídica de delito, y otra cosa es si se puede o no se puede perseguir penalmente al imputado. Vamos a pensar que toda esta gente que está usurpando este predio esté con necesidades habitacionales básicas, que se supone que es así.
Como pasó, ustedes recordarán, en Guernica. Sí, en Guernica, me claro. tocó actuar junto al doctor Condomí sí. y al doctor... bueno, recuerdo, no, se me fue el apellido Rizzo, de ¿no era Rizzo? Lamonte. El juez Rizzo fue el que dispuso el desalojo. Exacto. O sea, ahí está el ejemplo de cómo no se imputó a ninguna persona de todo lo que estaban usurpando, pero se desalojó el predio y se devolvió a sus legítimos dueños. Claro. Es decir, se consideró que lo que estaban haciendo era un delito, pero por las condiciones habitacionales y demás, no se los persiguió penalmente. Pero en ningún momento el juez Rizzo, y mucho menos los fiscales, dijimos que eso no era una conducta delictiva. O sea que yo estoy de acuerdo que haya un abordaje diferente a la mera represión penal, pero de ninguna manera el Poder Judicial puede legislar y quitarle la categoría de delito a una figura como es la usurpación o a cualquier otra. Nosotros no podemos decir el hurto de una lapicera no es un delito, aunque sea un delito de bagatela, aunque sea algo que uno dice la justicia no se puede ocupar de esta tontería, bueno, pero sigue siendo un delito para el Código Penal, porque para eso está el Congreso. Eventualmente el Congreso puede decir, bueno, a partir de ahora el delito de cosas menores, el robo de cosas menores no es más delito. Como en su momento se dijo con respecto al adulterio, como en su momento se dijo con respecto al desacato, el Congreso estableció que ya no eran delitos que tenían que seguir figurando en el catálogo criminal argentino, que es el Código Penal, y fueron derogados. Pero solamente es una facultad del Congreso. Los jueces y fiscales no podemos legislar. Doctor, ¿y por qué en este caso, como usted puso el ejemplo de Cañuelas y de aquí el de los hornos, por qué la justicia actúa de forma tan diferente? Bueno, la verdad que es una respuesta que tendría que dar el doctor Ramos Padilla. Yo no había escuchado eso que dijo que tiene que actuar el Ministerio Público Fiscal de la provincia, y si él considera que no es competente, en razón de la jurisdicción, lo que debe hacer un juez es declararse incompetente, no archivar la causa por falta de delito. Pasa lo mismo en provincia, cuando consideramos que una causa es de materia federal, lo que solicitamos los fiscales y los jueces hacen lugar es la incompetencia de la justicia provincial y se remite a la justicia federal. O sea, yo no sé realmente si el juez dijo eso, yo eso no lo había leído, pero de ninguna manera la incompetencia, no ser competente para actuar una causa, autoriza al magistrado a decir acá no hay delito. Eventualmente tendrá que trabajar otra parte de la justicia, como en este caso la provincial. Ahora, más allá de eso, esta decisión es absurda, y utilizo una terminología de la Corte de muchos años, cuando el fallo o la decisión es contraria al sentido común. Es decir, acá está faltando el sentido común, y ustedes decían muy bien en la introducción que fue un tema que se habló durante todo el fin de semana y que va a dar que hablar, va a dar mucho que hablar, porque es distinto, y lo remarco por tercera vez, a riesgo de ser reiterativo, no es lo mismo una excusa absolutoria, no es lo mismo una causal de justificación que la categoría de delito. La usurpación hasta ahora, hasta hoy por lo menos, es delito, y no hay una interpretación fotosensible de la ley. El delito es de día, de noche, de madrugada, nublado, con lluvia. Si no, realmente sería una inseguridad jurídica increíble, ¿no? Pleno. Acá, uno analizándolo así, livianamente, por decirlo de alguna manera, doctor, ve que acá hay como conflictos de intereses que nada tiene que ver ni con la justicia, sino que pasa todo por lo meramente político. O sea, el Estado municipal, el provincial, el nacional, porque este es un terreno que pertenecía a la Fuerza Aérea. O sea, hay varias incumbencias y mirándolo así parece que nunca se van a poner de acuerdo. Pero justamente, su pregunta viene... Pero la mejor pregunta que me hicieron. Para eso está la justicia. Los entuertos que pueden existir entre distintas jurisdicciones políticas, es decir, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, existen. No solamente en este caso, sino en una multiplicidad de casos. Para eso está el Poder Judicial. Para resolver los conflictos entre particulares y el Estado, o a veces entre el propio Estado. Es decir, cuando hay un conflicto entre la nación y la provincia, actúa la justicia. Cuando hay un conflicto entre la municipalidad y la provincia, actúa la justicia. Cuando hay un conflicto entre la municipalidad y la nación, como es este caso, actúa la justicia. Para eso está la justicia, y más la justicia federal, que es una justicia de excepción, que es una justicia que no toma todos los casos, que toma determinados casos. Como usted bien dice, este es un predio que perteneció a la Fuerza Aérea, sigue perteneciendo al Estado Nacional, aparentemente habría una transferencia al Estado Provincial, lo que sea, es un bien público, antes llamado bienes fiscales, pero la propiedad pública también está protegida por la Constitución Nacional y por las leyes. Si no se imagina que usted o yo, cualquier de los oyentes, que tenga algún problema habitacional, le gusta la Plaza Moreno porque tiene linda vista y decide instalar su casilla ahí, en uno de los jardines, ¿no? Claro. Y aparte, doctor, el otro tema agravante es que está la cuestión hídrica
porque sabemos lo que sucedió en La Plata hace 9 años ya. Sí, de hecho la municipalidad dice que son terrenos altamente inundables y por lo tanto peligrosos para la gente que quiere habitar ahí. Bueno, eso también llama la atención, que yo escuché a funcionarios del gobierno provincial que dicen que van a hacer una urbanización y demás. Hasta ahí me parece bien que haya una solución alternativa, que se trate de urbanizar, etcétera, etcétera. Ahora, me imagino, quiero pensar que alguien habrá hecho algún estudio hídrico. Si desde la municipalidad se está denunciando que ese no es un lugar apto para el asentamiento urbano, y de hecho por algo la Fuerza Aérea clausuró la pista de planeadores, porque no era apta justamente por esa condición, en los cauces de varios arroyos que no recuerdo ahora, y como ustedes también muy bien recuerdan, La Plata tiene una experiencia trágica de lo que es haber construido la ciudad sin ningún tipo de planificación. Bueno, la naturaleza nos está avisando, ¿no? Nos dio un aviso trágico, pero importante para que el día de mañana no volver a repetir errores. Sin embargo, parece que todo eso no se toma en cuenta, ¿no? Pero lo que más me preocupa a mí, más allá de estas discusiones que pertenecen a los poderes ejecutivos, nacional, provincial y municipal, es que un magistrado judicial federal, diga que la usurpación no es delito porque la ocupación del predio se realizó de día. Claro. Doctor, yo siempre me acuerdo de una frase, una expresión suya que dice que lo que más cuestiona usted es que determinados sectores de la justicia toman al delito como una romantización, ¿no? Sí, exacto. Usted con toda la atribución que me quiero tomar en este momento, si usted lo permite, sí, ¿nos podrá ayudar a reflexionar sobre algo que escuché en los últimos días y que me llama mucho la atención y me hace ruido? Uno, como dice habitualmente, hace ruido, ¿no? Sí. Sobre cuando una persona que está en el poder decide combatir el delito con toda la fuerza. ¿Usted lo tiene a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Sí, no lo conozco personalmente, pero sí, claro. He visto noticias y demás, sé quién es. Bien, veo que últimamente él tomó decisiones para enfrentar a las maras, que son unas bandas que aterrorizan a toda la población, sí, ¿no? Sí, terribles. Terribles. Y él está enfocado en eso, en combatirlas, pero con todo el rigor de la ley, ¿no? Pandillas les llama él. Claro, las pandillas. Dispuso unas medidas y los otros días lo escuché decir esto, doctor, a ver si usted nos puede ayudar a reflexionar con respecto a lo que dice acá el presidente de El Salvador, ¿sí? Ahí lo vamos a escuchar. Sus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. Ellos están en contra de los derechos humanos, pero se dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión, o como ellos le llaman, renta. Negocios pequeños que tienen que pagar 50, 70, 100 dólares de extorsión. Doctor, ¿lo escuchó, no? Claramente. Sí, claramente, aparte lo había escuchado, está circulando en internet y en redes sociales. Claro, exacto. Las declaraciones del señor presidente. Bueno, es la doble vara, ¿no? Que lamentablemente, aparentemente es común en toda Latinoamérica. Organismos de derechos humanos que utilizan el nombre nada más, el rótulo, pero que es una organización de izquierda del marxismo cultural encubierta. Fíjese que pasa con muchas organizaciones llamadas derechos humanos, pero que en realidad ocultan una postura doctrinaria e ideológica. Y fíjese, por ejemplo, en materia penal,
lo que es el abolicionismo penal, que sigue al doctor Zaffaroni y sus discípulos, se autotitulan garantistas, confundiendo a la comunidad, porque el garantista, en realidad, así como el que se escuda en el rótulo de derechos humanos, el garantista es el que respeta, como su nombre lo indica, las garantías constitucionales, los postulados de la Carta Magna. Todos aquellos que juramos defender la Constitución y las leyes somos garantistas, pero el abolicionista es una persona que las pisotea. El abolicionista está tratando permanentemente de destruir el derecho penal. O sea que es un contrasentido, pero que no se animan a decir nosotros somos abolicionistas y se autotitulan garantistas. Muchas organizaciones que se dicen de derechos humanos, como bien decía el señor presidente de El Salvador, no se animan a decir nosotros defendemos los intereses de los delincuentes exclusivamente. Lo que no estaría mal si fueran sinceros. Exacto. ¿No? En definitiva, defendemos los derechos de los delincuentes, de las personas honestas que se encarguen otros. Bueno, yo ahí lo respetaría. Y bueno, eventualmente tomaríamos esa defensa como si fuese una defensa pública, genérica, de las personas que cometen delitos. Pero no, dicen, defendemos los derechos humanos exclusivamente de aquellas personas que violan la ley. Claro, con un ojo, un ojo tapado. Exactamente. Claro. Si uno sabe con las cartas con las que está jugando el otro, bueno, por lo menos usted dice, bueno, uno lo respeta, dice, bueno, yo ya sé con qué cartas juego. Pero claro, cuando a mí me viene a ver el defensor del imputado, a mi colega, igual y opuesto, el otro platillo de la balanza, yo lo respeto, porque justamente está tratando de hacer justicia, como yo del otro lado, y que un juez decida. El fiel de la balanza es el que decide y nos da la razón a nosotros o a la defensa. Ahora, si viene un organismo de derechos humanos que en realidad está haciendo encubierta una defensa exclusiva del delincuente, ahí es tramposo. Y es un poco lo que estaba diciendo el señor presidente, con otro énfasis y con un mucho mejor lenguaje que el mío. Doctor, sí, no sea tan modesto. No, doctor, estamos muy lejos de tener un conductor así, digamos, no digo que sea nuestro presidente, no, pero digamos una persona que tenga esa convicción, por lo menos en la política. ¿Estamos muy lejos? No, yo creo que no, que hay muchísima gente y mucho más capacitada que yo, ¿no? Por supuesto que sí, yo no me estoy autopostulando para nada. El tema es que cada vez, esto es un tema muy interesante para charlar tal vez con otros actores, ¿no? Cada vez hay más gente que se está alejando de las responsabilidades públicas. Tengo muchos colegas que se están yendo del Poder Judicial para ejercer en forma privada, porque descorazona el sistema en general, no sistema penal, sino en general. Y hay tantos jóvenes que los vemos triunfar en el mundo, jóvenes y no tan jóvenes. Que no quieren saber nada con la política. No, y se van. Y están esperando la oportunidad para conseguir alguna doble ciudadanía o conseguir alguna visa de estudio o una visa de trabajo. Es muy triste. Yo creo que es un gran tema para charlar con personas que sepan de esto mucho más que yo. ¿Por qué todo ese potencial que tenemos los argentinos y que se demuestra, porque afortunadamente, si bien hay argentinos que nos hacen quedar mal en el exterior, hay otros que nos hacen quedar muy bien y se destacan, yo diría, en todos los ámbitos de la cultura, del saber, del conocimiento, y no quieren saber nada, quieren saber nada con la función pública porque desmoraliza. La verdad, doctor, gracias por hacernos reflexionar, porque la idea es esa también, reflexionar un poco sobre la ciudad que tenemos, la provincia, el país, y también eso implica todo, el periodismo, la justicia, los políticos que tenemos, o sea, eso nos sirve mucho que usted nos ayude en esta instancia, a reflexionar. Agradecido soy yo por el espacio que me dan siempre y bueno, el respeto que me tienen, me siento muy honrado. Gracias, doctor, es muy amable como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Fue Marcelo Romero, él es fiscal de instrucción penal de la Ciudad de La Plata. Si estás en Facebook